No toda voz que habla con autoridad viene del cielo. Apocalipsis 13:5. Nos revela un poder que no solo habla, sino que se le ha dado autoridad por tiempo definido de 42 meses. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio. Los 42 meses es el tiempo limitado. Los 42 meses no son calendario literal, son tiempo simbólico de opresión permitida. En Daniel es tiempo, tiempos y medio tiempo. En la teología hebrea, el 42 representa procesos de creación y tránsito. La bestia imita lo sagrado para producir esclavitud en vez de libertad, pero el tiempo está limitado, nunca eterno. ¿Por qué 42 meses? Estos 42 meses juegan un papel crucial en tiempo del fin. Para que podamos comprender estos 42 meses, debemos de analizar Daniel 9:27. Ahora bien, no voy a explicar la interpretación de las 70 semanas, sino que me voy a enfocar en la última semana, conocida como la semana 70. Y por otra semana, confirmará el pacto con muchos. Si usted ha estudiado Daniel 9:24-27, debe de conocer que el contexto central es el Mesías. No es el anticristo como erróneamente se ha interpretado. Por tanto, si el contexto central es el Mesías, vamos a interpretarlo dentro de ese contexto. Dice el texto traducido al español: confirmará el pacto. Sin embargo, el texto hebreo revela otra cosa. Y es por esta razón que siempre enseño que la escritura debemos interpretarla dentro del contexto del idioma original en la que fue escrito. Esta es una escritura hebrea, no una escritura occidental. La palabra usada para confirmará es uhigbir, que proviene del verbo hebreo gabar, que significa rigor. La traducción etimológica precisa seria: y hará prevalecer, y hará firme, y fortalecerá. Se interpreta como un acto de fuerza espiritual, una intensificación del rigor divino, una imposición de un orden o decreto, una reconfiguración del equilibrio entre la misericordia y el juicio. En otras palabras, no es solo confirmar un pacto, sino activar una fuerza espiritual que domina y reorganiza el orden. Es activar, intensificar o hacer prevalecer la fuerza del juicio. Esta palabra implica activar la energía del rigor, el juicio y la imposición de un orden espiritual. Ese es el pacto hecho por Jesús con la Iglesia. Los comentarios bíblicos consultados describen que Él confirmará el pacto. Vigbir Bright se refiere a una figura que ejerce fuerza, dominio o autoridad, porque el verbo higbir implica hacer fuerte, hacer prevalecer o imponer. Las fuentes no identifican explícitamente a la figura, pero sí muestran que es un agente con poder espiritual o político. Es alguien que impone o fortalece un pacto, no simplemente lo firma. Su acción está asociada a un periodo crítico y a la interrupción del sacrificio. Y esa interrupción del sacrificio hace referencia a nuestra adoración a nuestro Padre Celestial que la bestia pretende interrumpir. Por tanto, amados hermanos, este pacto no hace referencia a ningún otro pacto que no sea el que el Mesías hizo con usted y conmigo. Ese pacto activa una fuerza espiritual que domina y reorganiza el orden, primeramente en usted y en mí, y finalmente en toda la humanidad. Ese poder es el Espíritu Santo actuando en la Iglesia. Ese pacto, dice Daniel, que será hecho por otra semana, o la última semana con muchos. Fíjese que no dice con todo el mundo, sino con muchos, es decir, con los elegidos. Este mismo concepto de muchos es el mismo que Pablo usa en Romanos 5, y el mismo Jesús usa en Mateo 20:28, referente al rescate. Y dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto tengo que aclararlo. La última semana, es decir, los últimos 7 años, considerándolos literal, está compuesta por 2 mitades de 42 meses cada una. La primera mitad de 42 meses la vimos en el ministerio del Mesías, enseñándonos, preparándonos y capacitándonos para que cumplamos su ministerio. ¿Cuándo?
desde el primer día que despertamos a la verdad hasta que dejamos esta tierra. Pero su culminación será en los últimos 42 meses de esta última generación. Si usted quiere conocer más, no se pierda nuestro estudio de Apocalipsis 13. Con la muerte de Cristo se cierra el antiguo pacto, y con su resurrección se confirma o se revalida lo ya aprobado. Es decir, un nuevo pacto que activa una fuerza espiritual que domina y reorganiza el orden. Primeramente, en usted y en mí. Y finalmente, en toda la humanidad. Ese poder es el Espíritu Santo actuando en la Iglesia, como ya dije. Ahora bien, entre la muerte del Mesías y su resurrección, hubo un tiempo de silencio. Ese tiempo es el reposo de Dios, el verdadero reposo. ¿Quién está reposando? La naturaleza humana pecaminosa, simbolizada en el cuerpo del Mesías. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por 2 días o 2 Shabbats, simbólicamente? La pregunta es, ¿qué simbolizan esos 2 días de reposo? Simboliza lo que conocemos como tiempo de la gracia, o de los gentiles. Hablamos de 2000 años, o los 2 días de Oseas. En esta semana, o la semana 70, o la última semana determinada como gracia, para que el pueblo de Daniel. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? Judá es el pueblo de Daniel. Y ya aprendimos que Judá es una figura literaria que simboliza el sistema religioso. Y la santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? Jerusalén es la santa ciudad, la cual también aprendimos que es una figura literaria que simboliza al pueblo elegido de Dios, a Sión, el reino o la iglesia. ¿Para qué? Para que proceda al arrepentimiento, terminar la transgresión, perdonar el pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia verdadera, cerrar la profecía y ungir al Santo de los Santos. Históricamente, esto lo cumplió el Mesías en los primeros 42 meses de ministerio. Proféticamente, esto se cumplirá en la Iglesia, el Mesías, en sus últimos 42 meses de ministerio. Todo esto debe de ocurrir en estas 70 semanas, que es una simbología que nos revela el tiempo de la Iglesia. El número 70 simboliza el tiempo de proceso para que el pueblo de Dios, la Iglesia actual, la escogida, sea preparada, capacitada y facultada para cumplir los propósitos divinos. ¿Cuáles propósitos? El juicio sobre toda la humanidad que se ha separado de su Creador. Pablo entendió este pacto con claridad para poder revelar que nosotros juzgaremos al mundo y a los ángeles. La teología pentecostal le asigna a este él a la bestia, una teología muy mal interpretada. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, a la mitad de la última semana, considerándola literal para que entiendan, todos sabemos que la mitad de una semana es 3 días y medio. Pero, como esta semana no es una semana como la conocemos, sino que es una semana de años, considerándola literal. Por tanto, hablamos de 3 años y medio, o 42 meses. Es al final de esa primera mitad de la semana 70 que el Mesías hace un pacto firme con sus discípulos. Con la muerte del Mesías se cumple esa primera mitad de la semana 70. Por tanto, la muerte y sepultura del Mesías dan por terminado el antiguo pacto. El cese del sacrificio y la ofrenda hace referencia al sacerdocio arónico. Con la resurrección del Mesías se confirma el nuevo pacto. Bajo este nuevo pacto es que entra el periodo de la gracia o el tiempo de los gentiles. En este tiempo de gracia es que Israel tiene para arrepentirse y para que los gentiles sean también partícipes con Israel de esa gracia. En este tiempo de gracia hay perdón, expiación y justicia para todos aquellos que procedan al arrepentimiento, sean judíos o gentiles. Ese arrepentimiento significa un cambio de mentalidad, un reconocimiento del Padre como la conciencia de ser en el ser humano. Jesús fue bien claro en Juan 17:5, cuando dijo que la vida eterna es ese conocimiento. Ahora bien,
la segunda mitad de la semana 70, son los últimos 42 meses de esa semana 70. En esa última semana se cierra la profecía y se unge al Santo de los Santos. Y no puedo seguir profundizando en Daniel, ya que hay un estudio que viene de camino. En este estudio, si voy a explicar detalladamente esta simbología, entonces ya hemos aprendido que esos últimos 42 meses representan el tiempo de angustia de Jacob o de la iglesia por causa de persecución y tribulación. Y, para su conocimiento, Esaú ya está entrando en una persecución masiva en contra de Jacob. Dios los bendiga.